Diciembre de 1943. Un grupo disperso de soldados alemanes corre por salvar sus vidas. Algunos tropiezan con las pilas de los cadáveres de sus compañeros y caen al barro húmedo. Otros, heridos, eligen lanzarse directamente a las aguas del río Dnieper, que tras 4 meses de combate se han teñido de rojo. Una extensa línea de agua carmesí que partía a Ucrania a la mitad, pasando por el objetivo más preciado del Ejército Rojo, Kiev, que al mismo tiempo era el lugar que las tropas de Hitler debían defender hasta las últimas consecuencias. Las bombas estallaban por todos lados. Los aviones soviéticos bombardeaban las costas occidentales, mientras un número inferior de aeronaves de la Luftwaffe intentaba detener la masacre. Los alemanes comenzaron su retirada, como lo habían hecho en Kursk, en Stalingrado, en Leningrado, pero esta vez lo harían con 300.000 hombres menos, que cayeron acribillados frente a la implacable sed de venganza del Ejército Rojo. Stalin estaba completamente decidido a recuperar todo el territorio soviético tomado por los alemanes, y a su vez, Hitler estaba dispuesto a sacrificar un ejército entero para mantener la ocupación de Kiev. La batalla del Dnieper es recordada por ser una de las más grandes de la historia, pero aún más por ser de las más sangrientas y brutales. Acompáñanos en este nuevo episodio de Historia Militar. El 24 de agosto de 1943, el sol salía sobre las orillas del río Dnieper, aguas que atravesaban el territorio ucraniano, por entonces parte de la poderosa Unión Soviética. Los primeros rayos de luz bañaron a un enorme contingente de soldados alemanes, más de 1 millón de efectivos de la Wehrmacht que retomaban sus actividades con un enorme cansancio. Los hombres estaban profundamente desmotivados. La campaña en tierras soviéticas había resultado un fracaso absoluto y aún así su líder, Adolf Hitler, les ordenó defender con sus propias vidas la última línea sobre la que habían avanzado, bastante alejada de las ciudades rusas. Todo el grupo de ejército sur de Alemania se preparó para otra jornada levantando defensas dentro de lo que llamaban la línea Panther-Botan. Las palabras del Führer habían sido muy claras. No importaba el costo en vidas humanas. Bajo ninguna circunstancia el enemigo debía atravesar el río y llegar a Kiev. Pero lo que los soldados de la Wehrmacht no sabían era que a pocos kilómetros de su muralla humana avanzaba el implacable Ejército Rojo, con 2.500.000 de hombres sedientos de venganza. 2,5 millones de soldados, 51.000 cañones, 2.400 tanques de guerra y casi 3.000 aviones. Este era el impresionante contingente que el Ejército Rojo envió contra la línea defensiva Panther-Botan, con el objetivo de expulsar a los alemanes de la Ucrania ocupada. Los hombres de Joseph Stalin querían venganza por los continuos ataques de Alemania contra la Unión Soviética, especialmente por las brutales batallas que se libraron en Leningrado y Stalingrado. Sobre el largo de la orilla del Dnieper se encontraba el grupo de ejército sur de Adolf Hitler, con la orden efectiva de rechazar a los soviéticos hasta el último hombre. Los alemanes eran aproximadamente 1.250.000 y contaban con 12.600 cañones, 2.100 tanques de guerra, además de 2.000 aeronaves de la Luftwaffe. En esta inferioridad de condiciones, la Wehrmacht debía defender unas 30 cabezas de puente dispersas a lo largo de todo un país. Los soviéticos prácticamente doblaban en fuerza a los cansados alemanes, que para mayor dificultad se encontraban profundamente agotados por la constante retirada del territorio soviético. La campaña contra Stalin se había extendido mucho tiempo, y el Führer no lograba imponerse sobre los comunistas, que rechazaban cada incursión como una bestia herida que lucha hasta las últimas consecuencias. Pero ahora era tiempo de la represalia, y los alemanes lo sabían. Luego de retraerse hasta el río Dnieper, las fuerzas de Hitler recibieron la orden de construir una línea defensiva a lo largo de la orilla, que cruza Ucrania de norte a sur, y enfocar las defensas en los puentes que representaban el único ingreso a Kiev y la zona más occidental. Pero esto no detendría a las tropas soviéticas. El Ejército Rojo se dividió en 5 frentes para abarcar todo el ancho de la orilla del Dnieper. Luego comenzaron su avance contra la muralla occidental, montada provisoriamente por los alemanes, con 45 ejércitos divididos en los frentes norte, noroeste, central, sudoeste y sur.
Enfrente, una espantada Wehrmacht esperaba la gran ola de acero y furia, dividida en varios batallones, liderados por los primero y cuarto ejércitos Panzer y lo que aún quedaba en pie del sexto y octavo ejército. Los últimos días de agosto tiñen al Dnieper del color de la sangre. Los dos ejércitos chocaron de frente, entreverándose en un torbellino de explosivos, balas, bombardeos y hasta combate cuerpo a cuerpo. Poco y nada pudieron hacer los alemanes para repeler al ejército rojo, que lanzó una lluvia de explosivos con sus 50.000 cañones, mientras la infantería impactaba como un maremoto contra la costa este del Dnieper. De cualquier manera, los alemanes fueron lo suficientemente tenaces para no ser barridos por el huracán de violencia desatado por el ejército rojo. Aferrados a sus últimas fuerzas, muchos hombres de la Wehrmacht vivieron para ver otro mes, aunque para casi la mitad, septiembre sería el último. Pese a los enormes esfuerzos de los soviéticos, los alemanes aún resistían allí donde más importaba, en los puentes que cruzaban el Dnieper. Si no conseguían estos accesos, los hombres de Stalin jamás podrían avanzar sobre la parte más importante de Ucrania. Fue por este mismo motivo que el grupo de ejército sur de Hitler enfocó la mayor parte de las defensas en dichas estructuras, aunque hay quienes creen que ubicar a las tropas de esta manera abrió la posibilidad de que los soviéticos tomaran varias cabezas de playa en zonas tan importantes como la central y la sur. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la estrategia de la Wehrmacht fue la adecuada ante esta situación? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo. Lo cierto es que por más infranqueables que parecían las defensas en los puentes, tras varios ataques fallidos, la insistencia del ejército rojo empezó a mellar el escudo alemán. Los soviéticos lanzaron varios operativos con hasta 5.000 paracaidistas, y si bien fueron repelidos por la Wehrmacht, esto permitió que el cuerpo principal de los frentes se acercara hasta la playa. El 22 de septiembre los comunistas tomaron el primer puente, el 24 el segundo. Para fin de mes eran más de 20 los accesos con los que contaban el ejército rojo para ingresar en la parte occidental de Ucrania. Los alemanes comenzaron a retirarse hacia Kiev, mientras los soviéticos se apoderaban definitivamente del río Dnieper. Con balsas improvisadas, algunos soldados emprendían su marcha hacia la ciudad. A lo largo de toda la costa, los soldados de Stalin habían clavado carteles de cara a sus hombres que ordenaban «Toma Kiev». El furor se apoderó del ejército rojo mientras avanzaba sobre la antigua capital de Ucrania. Durante los 2 meses siguientes, los soviéticos sitiaron la ciudad, aunque fueron mantenidos a raya por una excelente defensa protagonizada por el 24º Cuerpo de Panzer, liderado por el emblemático Walter Nering. Pero los soviéticos eran demasiados y muy insistentes, de manera que presentaron un problema incluso para la brillantez táctica de los comandantes alemanes. Para el 5 de noviembre, los tanques de guerra del Ejército Rojo atravesaban las calles de Kiev. Aunque Hitler envió refuerzos, que más tarde resultarían escasos, la Wehrmacht no logró recuperar de manera definitiva la parte oriental de Ucrania. La victoria de los soviéticos fue menos importante que la derrota de los alemanes, quienes sufrieron la impresionante cantidad de 300.000 bajas, y existen registros que aseguran que sus heridos fueron casi 1 millón. En cuanto a los hombres de Stalin, se estima que sus muertos fueron 280.000, además de otro millón de heridos. Aunque existen debates al respecto de esto, la batalla del Dnieper se considera aún uno de los enfrentamientos más sangrientos y terroríficos en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.